Seguimos en tempo de tertulia hoxe na compañía de Delmiro Prieto, de Manolo Villar e de Filomena Casal, falando hoxe das cousas que están a pasar en Santiago. Quedámonos falando da situación económica. Dicía Manolo Villar moi acertadamente, non podemos vivir do peregrino, non? Dicía eu, apuntaba eu, pois o mellor si dos xaponeses, non? Aproveitando todos os o que nos pode deixar esa visita do primeiro ministro xaponés de hai uns días, vamos. No, totalmente. Ese outro mercado, non? Ese Ese outra cousa. El peregrino tiene una ventaja, que el peregrino, aunque en Santiago pernote una noche y a la mañana siguiente coge el tren y se vaya para su casa porque vienen muy pillados de tiempo, la gran ventaja que tiene es la publicidad que hace al llegar a destino. O boca a boca, ¿no? Porque lo primero que hace es decir, es una maravilla el camino, está todo muy bien y Santiago precioso. Entonces eso conlleva que en el mes de agosto, que ya hizo el camino solo, se coja a la familia y se vengan a Santiago. Sí. Pero es que lo que tenemos que vender es Santiago para todo este tipo de gente, los peregrinos y el turista, para que aguanten por lo menos 2 noches. Porque la gente llega y marcha. Si se consiguiera, porque ahí sí que tenían que entrar todos los ayuntamientos. Yo dejo fuera el asunto porque al final, si te metes con los grandes, al final cascas. Si consigues en Santiago aglutinar a todos los ayuntamientos limítrofes y el turista llega a Santiago y le das una alternativa para irse a la zona de la Lanzada, la provincia de Pontevedra, La Toja, Pompón. Otra para irse para ir a ver pues, el Hórreo de Carnota. Le tienes que dar una alternativa y el eje central podría ser perfectamente Santiago. Porque de Santiago te mueves a cualquier parte de Galicia o día y vas y vienes en el día. Y después puedes ir a dormir y después tenemos que dar las alternativas también en hostelería y en pernotación y en todo. Y si conseguimos eso, entonces sí que Santiago puede ser un referente mayor de que es, indudablemente. A ver, Delmiro e Filomena, que xa sei que non é o mellor o voso terreo, non? Pero a vosa sensación... No, pero eu estou de acordo con Manolo. Yo creo que el mix peregrino turista hay que aglutinarlo como oferta. Y yo creo que habría que preparar incluso paquetes que ofertasen ese tema en los destinos. Tú imagínate, Filo, por ejemplo, incluso en el turismo interior. Tú imagínate los peregrinos que llegan a Santiago, después de haber estado 15, 20 días o una semana haciendo el camino, con la ropa hecha una porquería, toda destrozada y toda sucia, y le das un ticket para que vayan a una lavandería y que por 2 euros puedan lavarse su ropa. Pues se pueden quedar hasta el día siguiente, porque el problema, y yo lo veo porque entran en el comercio y dicen, es que claro, mañana ¿qué me pongo? No voy a salir mañana como vengo hecho un desastre, y los que vienen en bicicleta, imaginaros cómo llegan. Entonces, si le das una alternativa que es muy simple, como puede ser esa y otras, porque yo creo que es cuestión de sentarse y empezar a barajar múltiples ideas y seguro que... Botar imaginación, ¿no? Y pueden salir infinidad de cosas para el peregrino, le das un paquete en el que va eso, en el que va que pueda visitar las torres, los tejados de la catedral y dice, concho, pues... En que puede ir a Ciudad de la Cultura. La Ciudad de la Cultura, pues, también, me da una opción para poder... De hecho a nosotros nos pasa en el tema, yo tengo una casa rural en la zona Camino Finisterre, y este año, en el mes de marzo, han venido 2 o 3 operadores americanos que vienen a estudiar el terreno, para ellos ofertar el pack claro, completo. Mire, aquí puede dormir y además desayuna y luego sigue el siguiente trayecto, no sé claro. qué. Ahora he tenido en Semana Santa gente que ya le traían por la mañana las mochilas. O sea, duermen sí. en donde sea, le recogen las mochilas, las traen a la siguiente etapa del sí. camino y tal. Y yo creo que eso, los operadores están descubriendo que el camino es un boom y que además es una acción de lo más gratificante porque todo el mundo queda encantado. Todo el mundo dice, sí, por algo. Y después, y repiten, pero es que no es igual, porque no es igual el clima en primavera que en otoño, que en invierno, que en verano, la orografía, el terreno, todo. Todo cambia, sí. Y entonces yo creo que hay que potenciar ahí un poco, y esto ya te digo, son operadoras americanas, que han venido... Que están votando que decía... Claro, llegan pingando esos días de lluvia y los ves con una sonrisa que dices, Dios mío, están como cabras. Con la que bueno, está tío, que os ves todos los días, ¿no? Claro, por eso ves a que se monta ali na túa rúa, ¿no? Sí. A ver, Delmiro, ¿ti qué pensas de esto do turismo? Pues les estaba escuchando y pienso, hablamos de turismo internacional, hablábamos del camino, y hombre, yo creo que duda cabe, no vamos a hablar del interno, claro. porque el interno todo el mundo conoce y todo el mundo sabe dónde está Santiago de Compostela y dónde están las Rías Baixas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, hablamos del turismo internacional, que evidentemente tiene su importancia o pudiera tenerla. El camino es el camino, yo creo que es conocido en todo el mundo, o casi. El buque insignia y final del camino es la Catedral de Santiago. De eso vamos a hablar ahora. Y entonces, de eso toca hablar también. Y entonces lo que yo le pregunto es,
¿Por qué incluso desde las distintas administraciones públicas, cuando a lo mejor hay que vender Galicia como tal y vender eso que hay en Galicia, que es una tierra que tiene absolutamente de todo, que tiene mar, que tiene tierra, que tiene montaña, que tiene gente, que tiene gastronomía, que tiene de todo? El clima, ahí estamos. Porque el clima, míralo por su lado bueno, que tiene su encanto. Sí, el andaluz que viene escapando Tiene del su sol. encanto. Vale, perfecto. Pues míralo por su lado bueno. ¿Por qué nos empeñamos en hacer las cosas que hacemos? Muchas veces. ¿Y por qué, ahora que habláis de imaginación, resulta que nos lanzamos en campañas de Londecando, Guardamos Segredo, no sé cuántas historias, y no ponemos de referencia y en valor lo que tira de Galicia, que es la Catedral, Santiago y el Camino, y desde aquí, y con ese horizonte claro, que a todo el mundo le suena, Será- extrapólalo al claro, conjunto de será Galicia para y non- vende toda Galicia. Será para non enfadar moitos coruñeses e vigueses, digo, porque nesto sigue funcionando El localismo, o sí. localismo, non? Como en tantas cousas, non? Yo no sé si es localismo o mediocridad, o una suma de ambas cosas. Y nosotros Porque hay cosas que no tienen pies ni cabeza. Y nosotros pasotas. Totalmente. Porque te voy a decir una cosa. Lo consentimos y lo aplaudimos muchas aparte veces. de eso, nosotros no nos damos cuenta de lo que tenemos ni nos lo queremos creer. Tenemos la gallina de los huevos de oro, que es la Catedral de Santiago. Bueno, Si pues, Santiago no tuviera la catedral... Arráncate co tema da catedral, Si a ver. Santiago no tuviera la catedral, seríamos padrón. Seríamos padrón, porque no tendríamos nada, no tendríamos... Coruña tiene mar. Ni Galicia lo mismo. Bueno, vale, vamos, pero Santiago no tenía nada. Pero es que los compostelanos, y hablo del comercio, hostelería, hospedaje, no colaboramos con eso y vivimos de ello. Es que si supiéramos lo que nos da de ganar, esas piedras colocadas unas encima de otras, que están en la Plaza del Obradoiro, tendríamos que pagar ese IBI que nos cobran de más. Hay una fundación que es la Fundación de la Catedral. Hay 125 socios en la Fundación de la Catedral. ¿Dónde está todo el comercio? ¿Dónde está la hostelería? ¿Dónde está toda la restauración? Todo el que vive gracias a la catedral. Yo creo que tenemos que empezar a sensibilizarnos y a mentalizarnos que tenemos que ayudar, porque si la catedral por cualquier motivo se cierra, se deteriora como está, apague y vámonos. Bueno, está en mal estado, Está en mal realmente, estado, non? As obras entonces- que se están acometendo sí, son sí. urxentísimas. Pero es de bien que nacido. costan moitos cartos. Pero es de bien nacidos ser agradecidos. Y si llevamos todos estos años, muchos, y ya hablo ya no solo de la zona vieja, que solamente es lo importante, los que vivimos de la catedral, sino el resto de la ciudad de Santiago, teníamos que involucrarnos. Todos, no solo el comercio, la hostelería, sino también los ciudadanos, y colaborar. Bueno, Ha hecho una cosa muy buena ahora la catedral. Sabéis que antes... tamén lle está botado de imaginación, na catedral para intentar conseguir os fondos sí, que sí. necesitan. Claro, pero uno de ellos es la fundación y teníamos que entrar todos en colaborar en esa fundación. Sabéis que antes llegabas después de hacer el camino y tenías que cubrir, te hacían unas preguntas, un test, entonces decías, ¿pero usted por qué viene? ¿Por motivos religiosos? Pues muchos dicen, pues no. Entonces te daban otra Compostela. Y eso crujía un poco para el que venía, Sí. llegaba, se enfadaba. Bueno, pues han visto, se han evolucionado, porque antes era solo por motivos religiosos, y ya están dando una Compostela muy bonita, por cierto, a todo el mundo, por igual. Con lo cual ya no hay discriminación de ningún tipo. Pues son esas cosas las que ayudan al turista, y después nosotros en la ciudad somos los que tenemos que hacer mucho y apoyar mucho para que esto continúe. A ver, Yo- Manolo bota en falta máis apoio á catedral por parte de Sí, toda a yo ciudadanía de estoy acuerdo, Compostela. Yo estoy de acuerdo contigo por una razón, porque no entiendo que es ser agradecidos. Yo simplemente entiendo que la catedral es un activo de la Claro, ciudad claro. y del sector empresarial. Y como activo debes intentar mantenerlo Claro. en las mejores condiciones, por consiguiente. Después, el tema de hacerte amigo de la fundación. Hombre, como una fundación, supongo que tendrá una serie de beneficios fiscales que te desgravarán de tu carga impositiva, con lo cual ese donativo que estás haciendo, estás invirtiendo en un activo de la empresa, porque la catedral es un activo para todos los empresarios de Santiago y de su zona de influencia, y por otra parte colaboras a que esté en condiciones. Por consiguiente, yo estoy de acuerdo Entón, por que contigo non? en Por que que falla eso- ese apoio? Porque somos Por que pasotas. credes? Porque yo creo que a lo mejor sí sería, a pesar del esfuerzo O que está episodio haciendo... do Códice fixo dano nese sentido? Que vamos quedou a unha ver. imaxe de que había No. moitos cartos sin controlar, credes que non? No, un poco yo sí, creo- un poco yo creo que un no. poco sí, la imagen que Dios, que tenía mucho dinero, pero es que es una, aparte, si se consigue una financiación paralela, una ayuda, porque no vas a conseguir, por mucho que estés colaborando, se va a conseguir que se arregle las torres de la catedral, pero sí que se solucionen muchos de los problemas y que muchos poquitos hacen un mucho. Y entonces eso también sirve un poco a la Iglesia para decir, tuvimos un problema,
en cualquier casa puede haber cualquier problema, Claro. porque nadie está exento y de que pueda suceder cualquier cosa en una empresa, en una casa, pero lo hemos resuelto, está solucionado, y ahora pedimos la colaboración, la ayuda, más que nada, y que se vea que es una ayuda de todo el mundo. Y eso también puede ayudar un poco a alabar un poco esa imagen que mucha gente podía tener de la Iglesia. A ver, Delmiro, ¿tú qué crees? Pues mira, resumiendo a lo mejor de alguna forma, yo esto lo centraré en tres cosas, digo, como muchas cosas o casi todo: información, educación y cultura. A lo que hay que añadir, ¿cómo funciona la sociedad compostelana? Somos una sociedad Atípica e apática. Desvertebrada, desvertebrada. Apática. Vos credes que máis que noutras cidades, máis apática que noutras cidades? Yo credes? creo Bueno, que hombre. sí. Yo creo que Vete sí. a Coruña. Es que no solamente por eso, Ana, es que yo, vamos a ver, yo esto lo vivo. Lo vivo de una forma muy directa. Porque, como sabéis, estoy involucrado en mil saraos, en mil fregados. Entonces, lo palpo y lo vivo. Entonces, es una de las típicas tierras del que el había que. Había que hacer, pero mira, hablo tú. Y no solamente eso, Cuando lo haces tú, te critico. sino que muchas veces cuando das el paso y te pones yo voy por el otro lado y dices, oye, pues si acaso se pasa de revoluciones, voy a restar. Claro. Eso lo tenemos al orden del día. La Catedral de Santiago, información que decía. Yo, este comentario que tengo hecho en alguna ocasión, y la pregunta es, ¿qué pasa? ¿Que lo tenemos que pagar los ciudadanos y la Iglesia se afeita para arriba? Yo no sé si la Iglesia pone o no pone, o pone mucho, pone poco, no pone nada. No vamos por ahí, ¿eh? No, yo voy por ahí. Manolo, yo tampoco un momento, por ahí. te estoy trasladando el sentir Sí, de pero mucha esto- gente al sí, respecto. esto sí que es algo que se- ¿Qué es que puede información? ser dicto A lo mejor, sí. a lo mejor la Iglesia está poniendo un capital inmenso, no lo sé, pero no se sabe y hay que decirlo. Y aparte de eso necesita algo más. Y todo esto que estamos hablando, y que a lo mejor pues sí que hay conciencia de ello, muy limitada, pues habría que ser capaces de ponerlo en valor. Mira, os voy a poner un ejemplo que me viene a la mente, que no es el caso, pero es extrapolable. Recordaréis en las épocas en las que el alumbrado de Navidad se hacía de la forma que se hacía. Había uno o dos infelices que se le levanta la cabeza y dice, bueno, pues voy a recorrerme las calles y a ver quién colabora para poner luces, ¿no? Y en el casco histórico hay una cosa muy curiosa. Establecimiento A, establecimiento B. Se entra al establecimiento A y el establecimiento A, sí, yo colaboro. Se va al establecimiento B y el titular pregunta, ¿Ya ¿el establecimiento colaboró? pues Sí. Dice, bueno, pues entonces ya lo hizo por los dos. Así estamos. Que nos costaba dinero. A Chelinos de la joyería de Francisco y a mí, Así estamos. que hacíamos la rueda del billar y nos decían eso. Claro que ¿dónde sí, vamos? es que es cierto. ¿A dónde Porque vamos yo así? lo he vivido, pero al final había que ponerlo. Si no somos Y al capaces de final, sumar... Si había tres elementos de ese tipo que pensaban solo en ellos y que eran incapaces de gastarse en aquel entonces 1000 pesetas para colaborar con la luz, no íbamos a quedarnos sin luz. Os voy a poner un ejemplo también muy gráfico. Hace tiempo se puso en marcha, como tendréis conocimiento, en Compostela un foro cívico, liderado y capitaneado por la Cámara de Comercio, con unos objetivos muy claros, que era de trabajar por la ciudad, donde está integrado un montón de colectivos. ¿Cuál es la situación actual? Pues digo, yo no sé si hay hasta un cierto interés por parte de quien sea de que eso no funcione. Con la importancia que eso podía tener, A ver si vai si estar o fuera alcalde capaz... da Coruña por detrás para que non No funcione hace, o foro no cívico. no hace falta que esté el alcalde de Coruña. Ya nos bastamos nosotros, desde dentro, para decir, mira, a lo mejor es interesante hasta que no funcione. Con lo que eso podía suponer, si se fuera capaz de organizar y aglutinar, como Dios manda, no solamente para la ciudad, sino para la administración, en este caso local, que correspondiera y que fuera, que lo podía tener precisamente como un apoyo social muy, muy importante. Pues ahí está. ¿Cómo? Deslavazado. ¿Cómo? Como yo estoy convencido que es la propia sociedad compostelana, coño, que estamos deslavazados. Hombre, La catedral, pues no va a ser una excepción. Sí, lo que pasa es que la catedral es un elemento... No es la Cámara de Comercio. No es la Cámara de no, Comercio, es- ¿eh? No, vamos a ver. Vamos a poner cada cosa en su Te voy a sitio. decir una cosa, la Cámara de Comercio, a mí no me duelen prendas, Filomena. pero no ha sido nunca valorada en sus justos términos. Uy, como se ha empecemos volcado- por ahí. No. Y no, yo la apoyo, no, y yo la apoyo porque hay muchas cosas que hizo que, de las que no se conocen y se la le critica, aduana, y los no se le registros conoce. mercantiles, el aeropuerto, el no sé qué, siempre La ha escuela de estado ahí idiomas. y nunca ha tenido La oficina de recursos tráfico. mínimos Sí, para señor. todo Vamos a ver, eso. Filomena. Lo que Como ha tenido cosas por es eso. mucho voluntariarismo, Claro. las cúpulas se han volcado en el tema, pero luego no, la sociedad civil Quizá no tampoco ha se supo colaborado. vender, ¿eh? Filomena, sabes que la Cámara la llevó en el corazón. Por Ah, principios. hombre, que menos. por Aquí principios. estamos todos latiendo No, ahora. por principios. No, por principios. Tenéis un desfibrilador. No. Por ahí maquillaje ha dado. Que la llevo. Porque entre otras cosas, Hombre, y mi tanto. abuelo fue uno de los fundadores. ¿Entiendes? Quiere decir que es Sí. algo que para mí, que lo llevo dentro. Pero- Las personas es lo que la han liado.
Eso es lo que yo le achaco a la Cámara de Comercio, a las personas. Y volvemos con los políticos. Funcionaría todo muy bien, pero las personas fueron las que lo han machacado. ¿Cómo que lo han machacado? Pero que la machacaron. ¿Cómo que lo han machacado, Manolo? Es que yo creo que hablábamos antes de información, educación y demás. ¿Dónde está A lo mejor lo que falta es la información, porque la Cámara hizo muchas cosas en esta ciudad de las que no se le reconocen porque no se le conocen. Pues entonces Lo que acaba de apuntar Filomena, entre otras A cosas. lo mejor es que no supo vender. Ahí estamos de acuerdo. Claro, yo estoy Claro, de acuerdo ahí contigo, estamos de acuerdo. que si en vez de hacer tanto vendiese más, seguramente Ahí estamos de acuerdo. Tenía que haber hecho tendría tanto. otra percepción a la ciudadanía de ella. Lo que pasa es que como no llegaba para todo, entendió que priorizar era hacer, no venderse. Y a lo mejor ese es un error, porque en el mundo de la mercantil es por la Cámara de comunicación Comercio. y el mundo global... Si hay una oficina de tráfico es por la vende Cámara de su Comercio. voz. Si hay una escuela de idiomas es por la Cámara de Comercio. Si hay una dana de fitosanitarios es por la Cámara de Comercio, perdón. Eso es lo que trabajó esta mujer, ¿eh? Bueno, todo el equipo. vamos a ver, Y todo el equipo. no se puede Y personalizar. todo el equipo, porque no. esto Yo es como un secretario de la Cámara y todo el equipo. No, pero esto ha Claro. sido un proyecto de la cameral. los plenos Claro. y de la gente que está en las cámaras. Pero lo que yo te digo que es eso, que llegó un momento que tú dices, bueno, mis recursos son eso, ¿qué No hago? tengo más. ¿Vendo humo a los medios y tal? porque ¿O trabajo y lo gasto en hacer cosas? Luego hemos gastado en hacer cosas. Entonces, la sociedad civil no es consciente de todo Del lo que trabajo hizo que la hizo. Cámara. Claro, Claro. bien. Bueno, Pero yo que lo non haya sae hecho. nos medios, ás veces, pois parece que non existe. Claro. Evidentemente, claro. Oye, temos moi pouquiño tempo, pero quero preguntarvos por outra cuestión que tamén se comenta estes días, se sería boa idea ou non peatonalizar a rúa de San Pedro despois da obra feita, tendo en conta o tráfico que pasa por ali, tendo en conta que por ali se chega, non, o final xa rematas, xa entras na cidade, non? E te chegas á catedral. Bueno, vos non residides ali, pero pois non sei se tedes clara unha opinión ao respecto, se sería bo ou non peatonalizar esa rúa. Que pensades? A ver, Yo lo primero que creo... Quizáis o máis próximo, non? Sí, yo de entrada pienso que quien tiene que tiene 60 o 70% de decisión son los vecinos de la Rúa de San Pedro, porque al final van a ser los Habría que afectados. contar con eles, Fundamentalmente, directamente, para mí ¿no? es lo más Está claro. importante, porque al final son los beneficiados o los afectados, son ellos. El cortar una arteria tan importante de Santiago Non é habría que fácil. no es fácil, tendría que buscar alternativas, volvemos a la imaginación, lo que se podía hacer. Peatonalizarlo al 100%, oye, podemos caer en el casco histórico. Ojo, es peatonalización sí, pero no así. Nunca nadie supuso la peatonalización, se puede hacer una peatonalización controlada, sin dejar pasar a todo tipo de tráfico, sino controlándolo de alguna manera. Yo creo que había que buscar soluciones, pero para mí pasa porque los vecinos son los que tienen que decidir. Vos que pensades? Sí, Supoño que tamén, non? Yo fundamentalmente Nese sentido de igual acordo. los claro. vecinos y los establecimientos Sí, sí, claro. comerciales que allí están Claro, digo, ubicados. vecinos y establecimientos, claro. Claro, porque de alguna manera a mí la idea de peatonalizar me gusta. O sea, me Así, gusta, a priori, gústache, sí. Y me parece Luego hay que valorar. y me parece que al final resulta casi siempre muy positiva. Tiene muchas reticencias para implementarse, pero luego una vez que está, yo creo que todo el mundo está valorándolo positivamente y los ejemplos los tenemos. Ahora, luego también en el día a día hay que saber cómo influye a los ciudadanos que viven allí y a los servicios que dependen de Claro. que el terreno no esté peatonalizado. ¿Yo porque, qué haría? claro, Yo haría una peatonalización, siempre que esté de acuerdo, las asociaciones de desde vecinos luego, y vehículos comerciantes. pesados contra vehículos pesados, sí. Desde Claro. luego, eso ya sí. Sería hacer una prueba, es decir, vamos a dejarlo 6 meses, pero con compromiso de que si no estáis de acuerdo, vuelve otra vez a abrirse. Claro. No, vamos a abrir los 6 meses y ya queda para toda la vida, aunque no estéis de acuerdo. Yo buscaría una fórmula. Sí, un periodo de probas, Claro. a ver cómo va aí. Pues mira, la Rúa San Pedro lleva años viviendo un calvario. Sí, bueno, Años viviendo un calvario. Vamos, algo que comparto totalmente, y yo sí que me mojo también, para no variar, es que no se puede hacer nada sin tener la aprobación, conocimiento y consentimiento de lo que es la vida de la zona. Vecinos, actividad económica, etcétera, etcétera. Sine qua non. A partir de ahí, opinión personal, creo que peatonalización, sin duda. ¿Cómo? Lo que no puedes es hacer una peatonalización limitando o excluyendo el servicio a los vecinos, ni el servicio a la vida económica, sea comercio, sea hostelería, sea lo que sea. Eso lógicamente hay que contemplar y hay que mantenerlo. Y lo que a lo mejor también hay que contemplar es no eliminar lo que es el servicio público, es decir, el servicio del autobús. Ahora, el resto del tráfico, yo lo echaré todo fuera. Peatonalizo total, con esas salvedades.
Repito, siempre y cuando, lógicamente, las partes implicadas estuviesen de acuerdo con ello. Estánse recollendo sinaturas para peatonalizala, non? Bueno, verá que... Sí, hombre, sempre habrá un segmento de gente que por sistema dice que non, pero vamos, hai que mirar a la mayoría. Maior que o mellor... Eso siempre. Pero eso es algo que hai que quedarse en servizos, non? Digo, a xente maior que pode estar o mellor en contra... Pero a gente maior non utiliza el coche. Pero utiliza, pero sí, o autobús, pero a deixa na porta da casa, pero, bueno, pues isto... Bueno, cuestión de estudalo, non? E de contar que a xente da zona. Eso é fundamental. Bueno, deixo-vos marchar, quédame temas, pero deixámonos para outro día, se vos parece, vale? Se queredes tamén da Cámara de Comercio, falamos. Hoxe non tocaba, pero sempre un tema interesante para tocar. Se colou. Gracias a la catedral. Bueno, eso era porque interesaba. Bueno, pois grazas aos tres por acompañarnos, a Manolo, a Filomena e a Delmiro, como sempre un placer, de verdade, tervos por aquí. Xa sabedes que sodes amigos do programa dende sempre, así que nada, pois verémonos noutra tertulia. A todos grazas por seguirnos. Mañá pois seguimos analizando a actualidade da xornada, entrevistaremos o alcalde de Santiago, Ángel Currás, logo tertulia, como sempre, cos temas do día. A todos grazas por estaren aí. Viacua, o coidado da auga. En Viacua temos claro o noso compromiso cos clientes e aspiramos a ser cada día máis próximos. Queremos seguir sendo fieis. A nosa responsabilidade é coidarte. Traballamos para progresar, progresamos para innovar. En Viacua innovamos cada día para darche o mellor servizo.